A todos los amigos que sintonizan en esta hora en vivo. Estoy un poco afónico. Usted sabe, un poco ronco y eso, la garganta ahí, pues se supone que es el café, se supone que no lo tomo, el café negro, y me lo sigo tomando, bueno, haciendo desarreglos de vez en cuando. Qué bueno estar por acá de vuelta. Mire lo que tengo ahí en la pantalla. Dice, en el 1997 Trump compró Mar-a-Lago, una mansión en Park Bay, que la convirtió en un club. Las normas del lugar, pues no volver a mencionarlo, eran que negros y judíos no podían entrar a dicho club de ese lugar. Trump enjuició a las autoridades del lugar por las racistas y abrió el club para todo el mundo por igual, sin distinción de personas. Es lo que dice esa publicación, donde aparece él, una foto de 1997 junto al boxeador, el ex campeón Mike Tyson, y otra representante, ya ustedes saben, de los afroamericanos en la Florida, para que sigan estos liberales y todas estas plumitas liberales de los demócratas de la izquierda, de los demócratas socialistas estos, que sabemos que son demócratas comunistas, decir la palabra y las cosas como son, ¿no? Y CNN, como dice ahí también en la publicación, que no habla de estas cosas, pero sí se presta para hablar que Donald Trump es racista y todo eso. Pero miren, ¿por qué no se presta para narrar esa historia de la vida real, contactable? ¿Ah? El hombre que ellos dicen que es racista compra este lugar. Hay unas reglas establecidas en esa área de la Florida que eran muy racistas, de estos blancos que llamaban antes los rednecks, y él compra, y la regla era que ahí no podían entrar negros ni judíos, y él lo que hizo fue que demandó a toda esa gente, compró el club, lo abrió para todo el público sin importar color de piel, y ahí está abrazado, para que lo vean, con una de las representantes más grandes de la comunidad afroamericana de la Florida. Sí, y cual si fuera poco, el otro, su amigo Mike Tyson. ¿Entiende usted de lo que se trata? Toda la propaganda del racismo, toda la basura esa que siempre están hablando sobre ese hombre, pues yo creo que es hora de que se la vayan comiendo ya ellos mismos. Se coman toda la excreta que han estado hablando. Saludos, jefe Mickey. Sofi. ¿Qué transmitirá hoy, jefe? Estoy ya acá. Ay, como que usted está muy bacano hoy. Eso escucho. Como que con usted no se puede aplicar. Usted está hecho un destructor, jefe. Está rompiendo las reglas de poner los puntos y las tildes en las redes sociales. Definitivo. Con el lema de su canal y contenidos, y conoceréis la verdad PR. Bien hecho, jefe. Creo que los próximos envíos desde su canal de YouTube serán estupendos, porque la creación de concientización siempre debe ser orgánica, hasta darle una buena mandada al carajo al comunismo. Bueno, sí. Jefe. También. Ay, imagino lo inmundo en el corazón de esos degenerados dictadores, Sí. como ese engendro que desvivieron en Medio Oriente el 28 de febrero. Y disculpe que use su filo de expresión, No hay problema, llamándolos por lo que son, degenerados. bien hecho. En fin, mi jefe, que la cucaracha llamada Díaz Canal en Cuba caiga este año. Pues ahí le dejo esa pregunta y me retiro, jefe. Adiós, ya no tengo más tiempo para usted hoy. Sí, bueno, será sí. hasta la próxima. Sí, bueno, contestando tu pregunta, Sofi, yo sí creo que este mes, no este año, este mes, Díaz Canel va a tener que pedir cacao. Le guste o no, va a tener que soltar el poder en Cuba. Yo creo que este mes se va a dar. A lo mejor la gente dirá, bueno, pero es que este hombre es, bueno, pero esos son los deseos del corazón de todo ser humano que añora la libertad de nuestros pueblos hermanos. Y yo así lo creo. Tengo fe de que va a suceder, que Díaz Canel, esa cucaracha, esas ratas rabilargas y todo el régimen, hagan sus maletas y se larguen para las mismas ventas del carajo, pero bien alto, bien lejos. Yo sí lo espero. Por lo contrario, que lo casen en una cueva, como le hicieron a la rata aquella en Medio Oriente. Él decide. Pero de que va a ser libre,
Ya Trump se expresó hace solo 2 o 3 días atrás y le encomendó eso a Marco Rubio. Si cree que Trump está jugando, pues usted está en un letargo de cocodrilo, de lagarto, porque todavía parece que no ha despertado y no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. Es bueno que todas estas cosas se vayan poniendo al día. Es bueno. Y yo espero que todos los que realmente aprecian la libertad también sean parte de esto, que no se queden callados, que también se paren firmes sobre sus pies, no importa, sin miedo, quién esté en los alrededores, quién se ofenda o quién no, diga las cosas como son. Son unas cucarachas, unas ratas rabilargas que lo único que han hecho es destruir nuestros pueblos hermanos. Mira cómo está ahora mismo Cuba, uno de los lugares más hermosos del planeta, no solamente del continente americano, del planeta. Aquella antigua Habana, aquel antiguo Cuba, cuando usted busca todos los registros y usted comienza hacia adentro, usted entiende a José Martí, lo entiende perfectamente. Un hombre que se dedicó a luchar verdaderamente por Cuba. Una de las cosas que a mí de este hombre más me impactó cuando estuve estudiando su historia es que este hombre se fue para los Estados Unidos huyendo de todo esto que estaba haciendo el régimen español, la bota española en esos días de las colonias españolas. Y acá las que quedaban eran dos, por lo menos acá en el Caribe, en esta área quedaba Cuba y Puerto Rico. Todavía Filipinas estaba por allá, pero eso no es parte de acá, de esta parte del continente americano. Y ese hombre estaba en Nueva York. No huyó para Rusia, no se metió en China, no se metió en ninguno de estos países comunistas, se metió en los Estados Unidos. Vivía en Nueva York. Muchos que salieron como él y con él vivían en Tampa, en la Florida, etcétera, cubanos que se estaban organizando para una revolución, para liberar a Cuba, liberarlo de la bota española, liberarlo. Y uno de estas personas que estuvo ahí colaborando desde Francia, sí, de los nuestros, ya ustedes saben a quién me refiero, a Betancer. Pero como escribo yo en el libro que próximamente voy a publicar, es curioso, aunque no coincidieron en la fecha y se encontraron en Nueva York, primero llega Betancer y luego que comienza a seguir desde el exilio todo lo de la revolución en Puerto Rico, luego del grito del Are y que lo exiliaran para Santo Domingo, llega a Nueva York y se sigue organizando. Pero el sentimiento de Betancer, que hoy en día lo podemos ver arraigado, lo podemos ver en el corazón de los que se conocen como el movimiento independentista, todos, hoy en día es el mismo. Él sembró eso que ellos sienten ahora, que llaman a los Estados Unidos el imperio yanqui. Fue él. Y sin embargo Betancer, al salir de Santo Domingo tras el exilio, se va para Nueva York. Estuvo ahí, al igual que luego lo hace José Martí, el libertador, uno de los guerreros de Cuba, el poeta, el escritor, el periodista. Pero ¿por qué Betancer no se queda en Nueva York y busca apoyo de los Estados Unidos? Porque acuérdese que estaba todavía lo que se conoce hoy en día, que Donald Trump lo recordó hace poco, salió todavía a escucharse, la doctrina Monroe. Por la doctrina Monroe, desde el 1838 por allá o 34, desde ya que se empezó a trabajar con esta doctrina, ya se proclamaba la América para los americanos. Así está escrito. Así está escrito en esa doctrina, y usted puede meterse en YouTube, puede buscar y lo va a encontrar en la Biblioteca del Congreso, etcétera. Lo va a encontrar. Así está escrito. América para los americanos. El continente americano. Todas estas islas, naciones que se componen en el continente. No es América del Norte, todos América. América del Sur, el continente per se. Está escrito así. América para los americanos. Pero ¿qué sucede? Que todavía hay personas que cuando se hablan de americanos solamente identifican a los anglosajones, los americanos del norte.
los identifican, porque todavía no entienden, y cuando son suramericanos se esconden, no se atreven ni a decir la palabra cuando están en los Estados Unidos, porque sienten que se consideran como si fueran enemigos y viven asustados por su estatus legal acá en los Estados Unidos. Sin embargo, ellos son también tan americanos como cualquier americano del norte. Eso es así por regla, eso es así por leyes, eso es así porque el continente americano se comprende no solamente del norte, sino del sur, del Caribe, etc. Es un continente. Y bajo esta doctrina que hace poco Donald Trump la menciona, este continente se está tratando cada vez más de unificar. Ustedes han visto lo que está pasando en estos días, que han caído un montón de estos comunistas en diferentes islas, diferentes naciones de acá de este continente, que antes eran predominadas por el comunismo. Están liberándose. El comunismo está desapareciendo. Lo que Donald Trump empezó a hacer aquí, que ahora dice que Cuba se va sí o sí, tiene Cuba ahora que empezar a trabajar con su libertad para que haya un gobierno de doctrina de acuerdo a lo que es la democracia. Un partido que le dé por lo menos prioridad al pueblo, al capitalismo, que todos tengan derecho a hacer fortuna para sacar a su familia y a la nación hacia adelante con infraestructura, inversiones, negocios, porque así fluyen las naciones, lo que se conoce como el ciclo del dinero. La economía tiene que ir siendo trabajada por los que tienen dinero, los ricos, los comerciantes. La doctrina comunista es opuesta a eso. La doctrina comunista lo que enseña, que es lo que se metió ese veneno, ese cáncer en el continente americano, que ahora se está empezando a depurar y a sacar toda esa basura, es todo lo opuesto. De lo que ellos tratan es que todo lo tiene que controlar el Estado, que el Estado tiene que tener control de todos los negocios y todas las corporaciones, todo lo que exista en esa nación. Por eso es que no se desarrolla económicamente, sino que se va secando como una pasa, se va secando poco a poco la nación, porque no tiene producción, no tiene inversión alterna. Todo lo que está interno es oprimir y oprimir y oprimir para tratar de sobrevivir un estado del pueblo. Y lo que hace es que los destruye, porque si el pueblo lo que hace es trabajar, pero no tiene ingresos para construir hogar, para darle techo a su familia, para fortalecer los brazos del obrero, se ve destinada a desaparecer, a destruirse. Y eso lo podemos ver literalmente en Cuba actualmente, que van caminando la gente entre medio de basureros, unos basureros terribles en las calles con agua sucia y las personas caminando por ahí, las paredes, los edificios literalmente derrumbándose frente a las personas que van caminando. Eso es porque seca el comunismo la nación. Vemos cómo estaba sucediendo actualmente en un país que se supone que es un país rico. No es un país pobre, es rico. Venezuela tiene petróleo, tiene más petróleo que muchas otras partes de Medio Oriente. Es un país poderoso, rico. Pero sin embargo, el comunismo, el chavismo, lo estaba secando también. No se estaba viendo la economía en el pueblo estaba hasta comiendo en la basura, del basurero literalmente, buscando aunque sea una cáscara de guineo para sobrevivir. Esa es la tragedia, ese es el comunismo. Pero la mayor tragedia es que muchas personas hoy en día, no solamente en Puerto Rico o Hispanoamérica, sino en otras partes del planeta, vemos el problema que tienen los españoles con Pedro Sánchez, esa rata inmunda, esa rata asquerosa, rabilarga, comunista de la A a la Z, que tiene ese partido comunista y es el presidente de España. Ha hecho a España canto. Han sacado españoles nativos de ahí, gente de España real, de pueblos completos, para meter inmigrantes musulmanes que tienen todas sus normas, todas sus reglas y todas sus costumbres de su religión. Ustedes saben a lo que me refiero. Ahí las niñas de 9 años se pueden casar con un hombre viejo de 60, de 80 años. Todas esas costumbres atroces que van contra los principios y valores de nosotros los cristianos se han metido y se han establecido en España. Peor aún, en las Islas Británicas ya eso lo que se parece es una parte de allá de Medio Oriente, no se parece a un lugar europeo. Todas esas cosas están sucediendo.
muchísimos alcaldes con poderes, jueces y todo, en pueblos completos, ciudades completas europeas, tomando control. Invasiones sistemáticas de estos inmigrantes. Por eso ahora mismo usted ve que yo hice un contenido hoy mismo, lo que está pasando en Pakistán. Los pakistaníes votaron más de 1 millón, así escúchelo bien, de inmigrantes musulmanes, los votaron de ahí. Y hagan sus maletas y se largan. 24 horas, lo mismo que hizo la de Italia, la presidenta de Italia, lo mismo que hizo, le dio 24 horas a un imán, que es uno de los líderes de esa gente. Pakistán, comunista también, de la A a la Z, le dio también 24 horas sobre 1 millón de musulmanes, inmigrantes en Pakistán, para que se fueran. Quisieran las maletas y se fueran, porque eran inmigrantes que lo que llegaban era a destruir y a ocupar el lugar de los naturales de Pakistán. Esa es la política que está reinando en todas partes. España tiene una guerra garrafal y quiere sacarlos a todos, porque están desplazando al español y estas personas se están asentando en toda España. Y el que conoce la tradición de España desde siglos, que ha estudiado humanidad, historia, sabe las batallas que España ha librado contra todo eso específicamente. Y como si fuera un juego en un ciclo del tiempo, todavía España está dando la batalla por eso también. Ahora mismo por lo mismo, que durante siglos ha venido batallando y ha ganado, ha dominado, tomado control. Pero se presenta una rata inmunda, rabilarga, un comunista degenerado de esto, Pedro Sánchez, se hace de la presidencia, tiene un montón de comunistas al lado y está destruyendo internamente, implosionando a España, convirtiéndola en otra España con personas que no son naturales de ese país. ¿Por qué hacen eso? Bueno, la respuesta la tenemos en los Estados Unidos. No hay que ir para Europa, no hay que ir muy lejos. Lo que se conocían como los santuarios en los Estados Unidos, el arrendamiento de edificios completamente de hoteles caros para poner a los inmigrantes, hasta hace ya unos meses atrás, que lo vimos lo que pasó en Nueva York. Edificios completos, hoteles. ¿Por qué hacían eso? Porque de la misma manera que lo hace Pedro Sánchez en España, los demócratas lo hacen en los Estados Unidos. No tienen tarjeta de identificación, que ustedes ya saben la pelea que ahora le están estableciendo por ley, que tiene todo el que vaya a votar que traer un ID, una tarjeta de identificación. Pero bajo las leyes, las reglas de los demócratas, eso no se necesita. Ustedes entienden, ¿verdad? Vota por correo, no se necesita ID y ya tú sabes, ponga a toda tu familia a votar por nosotros, que somos los que te vamos a mantener aquí. Todo eso son reglas y son agendas de tantos de estos demócratas en los Estados Unidos que son comunistas. No son los demócratas de hace 30 años, no se equivoque, son comunistas los que están ahora. Comunistas, al igual que Pedro Sánchez en España, lo mismo. Las agendas son las mismas. Y todas estas cosas se tienen que ver, se tienen que identificar. Y perdónenme que no les esté contestando a los que me están enviando comentarios, porque es que, como dije la otra vez que empecé de nuevo a hacer estas transmisiones, estoy con el teléfono y no veo bien lo que están exponiendo ahí, lo que están hablando, porque imagínense. Pero pronto esto se va a resolver. Voy a poner un moderador, una moderadora para hacer estos en vivo y que se encargue de los comentarios y todo esto, ¿no? Pero volviendo al tema, tenemos que entender lo que es el asunto también de la inmigración. El asunto de la inmigración lo están sacando de foco completamente. Lo traen también con el racismo, como si se tratase de leyes de un hombre racista, que ahí lo vemos, como le expliqué cuando empecé todo esto, lo que hizo en el 1997, está ahí junto a Mike Tyson, cuando compró ese club, que no aceptaba en esa área exclusiva de la Florida, no aceptaban a negros ni a judíos. Eran racistas total. Y Trump lo que hizo fue que los demandó. Los metió al tribunal, cogió el club y lo abrió para todo el mundo. ¿Sabe? Y Cuba es ahora el objetivo que tiene ese hombre que CNN siempre se pasaba señalando como racista, al igual que María Celeste Herrera, peleando por un país que hispano, para liberarlo como lo hizo con Venezuela, que rápido dirán, eso lo está haciendo por el petróleo. Por favor. Ahora le toca a Cuba. Y ya le enviaron un mensaje también, que viene también por ahí contra ellos, a los de Nicaragua. Porque el continente americano tiene que ser para todos los americanos.
lo que estaba haciendo Chávez, lo que estaba haciendo Maduro, lo que está haciendo Díaz-Canel, metiendo a quienes, a esta gente de allá de Medio Oriente, ahí metiendo a los rusos, metiendo a los chinos, tomando control de todo y el pueblo muriéndose como si fueran esclavos en su propia tierra. Cuando son ellos, como dicen los Estados Unidos, el demon, es decir, el pueblo es el que manda en todas las naciones. Eso es una nación libre. Por eso yo, cuando hablan de Puerto Rico, estos independejistas de Puerto Rico, yo les salgo al paso. Cuando salen también como el mojón del infierno ese que le dicen Molusco, hablando idiota, ese también le salgo al paso. Porque Puerto Rico es libre, porque la libertad es esa, que el que manda es el pueblo. Vimos recientemente que el pueblo hizo renunciar a un gobernador, a Ricardo Rosselló, el pueblo. Si el pueblo fuese esclavo, no podía hacer eso, no tuviera el poder para hacer eso. Porque cuando el esclavo se expresa, abre la boca, como pasa en Cuba y como estaba pasando en Venezuela, le dan un tapaboca y lo meten en una cárcel. Usted aquí no tiene voz ni voto, usted se calla la boca y ya usted sabe lo que hay. Esos son los esclavistas de los pueblos. No es la democracia, no es el capitalismo. El capitalismo le da a las personas que tomen la decisión si quieren ser personas trabajadoras, que echen para adelante a su familia, que puedan progresar, comprar una casa y que tengan todo el derecho de desenvolverse y buscarse el dinero en el contexto legal de la manera que quiera, inventar lo que sea por hacer dinero, para sostener un hogar, para salir hacia adelante, para poder vivir una vida menos mal, pagar servicios médicos, etcétera, todas esas cosas por las que trabajamos en los países capitalistas. En los países comunistas eso no es así. Las personas tienen que esperar que el Estado le dé un pedazo de pan después de hacer una fila, como pasa en Cuba, que están horas ahí para coger un bollo de pan duro, para coger una comprita mire, créame, que en Puerto Rico hubo un tiempo, el que sabe, sabe, y no vayan a empezar a tirar números, cuántos años tiene que se conocía como la PRA. El que entiende y sabe esos tiempos de la PRA, pero la PRA la daba el gobierno americano. Y la PRA lo que hacía con los pobres, la PRA, con los que no tenían dinero, le llevaba unas compras, pero unas compras inmensas. No tenía que estar haciendo fila y esperando 10 horas, como hace el comunismo, para darle un pedazo de pan vivo. Le daba unas compras grandísimas. Y eso era la PRA. Cuando Puerto Rico estaba todavía, como dice el boricua, del jíbaro del campo, todavía andaba descalzo. El gobierno no solo le dio zapatos en los días de Muñoz Marín, un popular, un gobernador, el primer gobernador electo en Puerto Rico, el primero puertorriqueño, nativo de Puerto Rico. Como hizo él, según la historia, porque en realidad él no fue el que le puso zapatos. Él fue uno de los que estuvo ahí, pero el que le puso zapatos fue el gobernador americano que estuvo antes de Muñoz Marín, que trabajó la fórmula que se conoce todavía como el Partido Demócrata, el Partido Popular Democrático. Él trabajó esa fórmula precisamente con Muñoz Marín cuando ya él se iba. Él trabajó para que se eligiese a un gobernador que fuera nativo en Puerto Rico. Él fue uno de los gestores de esas leyes. Era muy amigo, pero muy amigo. Y uno de los asesores, no uno, sino el asesor de todos los asesores del presidente Roosevelt. Era muy amigo. Fue el que ayudó a sacar a los Estados Unidos en los días de la Gran Depresión y a trabajar para que se levantara la economía. Imagínese usted la capacidad de ese hombre. Ese fue el gobernador de Puerto Rico. El que ayudó a Luis Muñoz Marín con la fórmula del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Para qué? Para quitarle a los que se conocían como los nacionalistas todos los votos de los jíbaros analfabetos de las montañas, que llegaban y le llevaban un papel firmado y hacían una cruz, para quitarle eso de las manos, de las garras a los socialistas. Fue un partido elaborado, un partido que se trabajó por ese hombre americano, un hombre muy intelectual que también fue canciller de las universidades de Puerto Rico, junto a Muñoz Marín. Es decir, por eso empezaron a acusar luego a Muñoz Marín de ser un colaborador de la CIA. Y viene toda la historia de conspiración con Albizu Campos, como que él lo persiguió y lo estaba matando, cuando la historia real es que él indultó 2 veces a Albizu Campos. Fue muy gentil y muy benévolo, siendo un hombre popular,
con él porque fueron amigos. Fue un militante cuando llegó de los Estados Unidos, estudió en Harvard en los mismos días que estudió Albizu Campos. Y llegó y siguió el socialismo también, Muñoz Marín. Luego de 2 fracasos con 2 partidos, ahí se siente y hace la fórmula del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con este gobernador americano, antes de que él se fuera allá y se estableciera por primera vez el derecho a elecciones para elegir en Puerto Rico a un gobernador, y saliera Luis Muñoz Marín. Ese partido se creó con ese propósito: desinflar, vaciar, quitarle los votos a todos los socialistas, a todos los que estaban como los nacionalistas, que tenían alianza con lo que se conocía como la Internacional Comunista. Estaba hablándote del tiempo de antes de que empezara entonces la guerra, que comenzara todo esto. Te estoy hablando en los días del presidente Roosevelt. Todo esto es parte de lo que yo tengo escrito en el libro que próximamente voy a publicar, para que también conozcan quiénes son los independentistas de Puerto Rico y quiénes son independentistas. Pero para que conozca hasta dónde ha llegado la política puertorriqueña y cómo se desarrolla la política puertorriqueña luego de todo aquello que pasó con el Grito del Área de Betances, que lo organizó desde el exilio. Todo eso, incluso lo que quieren hacer ahora hasta una película, con el mamalón este de que lo tienen ahora como el zorro boricua, ¿sí? El Águila Blanca. El Águila Blanca, que era un bandido, era un delincuente común, que por el odio que le tenía al gobierno colonial español, hizo causa común con un movimiento independentista en Puerto Rico, porque lo estaban buscando precisamente. Sí, el amigo de mi enemigo es mi amigo. Fue lo que él hizo y se unió. Y la historia todo está ahí con datos. Y yo escribí eso. Y quieren hacerlo ahora en una película y ponerlo como si fuera, olvídate. Ese hombre, el Águila Blanca, también fue referente del partido independentista que se conocía, debo decir, Organización Independentista Puertorriqueña, de Filiberto Ojeda, que se conocían como los macheteros. Él fue su referente. Por eso el atraco que hizo esta organización de terroristas puertorriqueños que se decían ser independentistas, que tenían un ejército, el Ejército Popular Puertorriqueño, que los entrenaban los comunistas de Cuba. Ese hombre, cuando hizo el atraco en el banco acá en los Estados Unidos, que se llevó 7 millones y pico de dólares, la organización le puso el nombre a este plan para este atraco, Operación Águila Blanca. ¿Por qué usted cree que hizo eso, Filiberto Ojeda? Porque su referente era precisamente un delincuente, un atracador que asolaba las haciendas en Puerto Rico, y los españoles lo empezaron a perseguir, lo trancaron, se fugó de la cárcel, y fugado de la cárcel con otros forajidos, comenzó luego en una unión con los independentistas verdaderos que en esos días existían, para ellos poder combatir a un enemigo común, a los españoles. No es porque tenía el corazón de un gran patriota, como lo quieren presentar los independentistas en Puerto Rico, para seguir cogiendo a los jóvenes de incautos y que el maleanteo y todas estas cosas que están ahora con este mundo urbano, y atraparlos a todos. Por eso las dos figuras, René Calle 13 y el Conejo Malo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ese hombre, cuando usted lea la historia de ese hombre, usted va a saber quién verdaderamente era ese hombre y quién realmente era Betances. Ese hombre, un doctor humanista, que yo, que soy estadista, me quito el sombrero ante él y lo respeto a Betances, porque era un hombre que, aunque cometió unos desatinos, era un hombre humanista. Estaba contra la esclavitud, estaba contra todo esto. Y era humanista. En el libro yo escribo el error que él cometió versus José Martín, de quien él después se hizo colaborador desde Francia, ayudándolo, recaudando dinero para la causa, porque los dos eran antillanos. O sea que fueron los padres del movimiento a favor de las Antillas, unir a las Antillas. Por eso José Martín, que en los escritos lo describe como el anciano de las Antillas, a Betances. Yo conozco toda esa historia. Y en el libro ustedes lo van a leer y van a entender a lo que me refiero, para que entiendan lo que era un patriota, que con todos sus desatinos, y lo que es un bandido que ahora lo quieren levantar en una película para engañar y arrastrar a los jóvenes del mundo urbano por el jangueo y que hay que ser así. Y todo eso es una trampa, una mentira, una patraña muy bien elaborada de estos comunistas degenerados, de estas cucarachas, de estas ratas rabilargas como René Calle 13. Bueno,
y ya pues me empezó a dar calor y está haciendo frío, así que mejor lo dejo aquí. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite.